27. Ahí están las cifras de las últimas 24 horas. Vamos a tomar contacto ahora con el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. Gracias, doctor, por estar con nosotros durante este sábado. Bueno, las cifras no son muy alentadoras, siguen creciendo día a día. Tenemos ahí en pantalla que hay 263.360 contagios. ¿Cómo ve usted esta situación hoy día? ¿Qué le parecen las medidas que ha tomado la autoridad sanitaria, tanto con los cordones como también con las nuevas cuarentenas? ¿Y qué espera para el balance que se va a entregar el día de hoy? Bueno, Humberto, buenos días. Sí, efectivamente la situación sigue muy compleja, a pesar de que hemos tenido algunos atisbos de números que podrían darnos algunas luces de buenas noticias, como son, por ejemplo, la baja en las consultas a los servicios de urgencia, como son que en la última semana hemos tenido en promedio menos casos que las semanas anteriores. Todavía la situación es muy compleja. En ese sentido, yo creo que todos los que participamos públicamente en los medios de comunicación en el control de la pandemia tenemos que dar con claridad un solo discurso, y es que aún la situación es muy compleja. Tenemos ocupación sobre el 95% de las camas de pacientes críticos y todavía no logramos poner el plan de trazabilidad y de aislamiento como debería funcionar. Y en ese sentido, es muy importante no relajar las medidas. O sea, 1 millón de permisos al día, 25.000 autos que salen de Santiago para un fin de semana largo, eso no es lo que queremos ver, no es lo que nos sirve para poder manejar la pandemia. Muchas aglomeraciones en ciertos sectores de Santiago, incluso los terminales de buses, gente que iba a comprar sin pasaje teniendo en la mano, y yo creo que esa situación, la verdad que no es lo que queremos ver, ya que todavía estamos muy, muy lejos de poder controlar la pandemia. Hoy en día probablemente tengamos una cifra cercana a los 8.000 fallecidos, contando los confirmados y los probables, lo cual es una cifra extraordinariamente alta. Sí, hasta ahora son 5.068, 263.360 casos y 34.861 activos. De todas maneras, ayer el ministro dijo, son leves mejorías. De todas maneras, convengamos, sí, José Miguel, que él dijo que hay que ser extremadamente cautos. De todas maneras, lo que hace en el fondo tratar es de decir, bueno, están funcionando las medidas de confinamiento, ¿no? Porque usted nos decía, doctor, hace algunas semanas que lo que se ve hoy día es el reflejo de las medidas que se toman hace 2 semanas, ¿no? ¿Esta es la pequeña mejoría que podemos apreciar hoy día? Sí, o sea, eventualmente podría ser. Ahora, hay que recordar de que llevamos 6 semanas de confinamiento, entonces, efectivamente, acá hay ciertas cosas que no habían estado funcionando bien, que probablemente se han ido algunas mejorando con el tiempo, pero todavía son números que son muy, muy, muy pequeños para 6 semanas de confinamiento. O sea, no hay que olvidar que llevamos 6 semanas de cuarentena, y en ese sentido, efectivamente, tal como lo ha dicho Espacio Público, tal como lo han dicho otras organizaciones, la movilidad ha sido demasiadamente y extremadamente alta. 1 millón de permisos quiere decir de que un sexto, un séptimo de la población, probablemente un 30% de la población adulta de Santiago se está moviendo en el día a día, y eso, doctor, aún es demasiado. Ahora, ¿sí? Ese tipo de realidades exceden quizás las facultades de un Ministerio de Salud, ¿no? Porque aquí estamos hablando también que se cruzan realidades, son dimensiones que podemos hablar ya del tema social, porque que las personas salgan... Uno entiende que hay personas que derechamente son irresponsables y son repudiables bajo cualquier punto de vista, ¿no? Los que participan de una fiesta, los que salen no les importa usar mascarilla, pero aquí estamos viendo también que es el reflejo de la desigualdad del país, y vemos que hay muchas de estas personas que salen porque o trabajan en áreas ligadas al servicio, o definitivamente tienen que salir a, como dicen en buen chileno, a parar la olla, a conseguir el sustento diario. Sí, así es. Bueno, por eso era tan importante el acuerdo del plan económico para la ayuda del plan de emergencia. Eso necesitamos que cuanto antes llegue a ser. Pero otro elemento que se ha vislumbrado en la última semana, y creo que también lo hemos conversado, es el tema de que la movilidad laboral principalmente ha disminuido muy poquito, menos de un 40% en Santiago, referente a estando sin cuarentena, y eso quiere decir de que, tal también como lo vimos en varios medios de prensa, hay muchas empresas que se hacían pasar por empresas esenciales. Hay otras empresas que no detuvieron su funcionamiento, y eso nos ha generado un problema, porque eso también es un factor que no ha permitido disminuir la movilidad y los casos como quisiéramos verlos ahora.
Ahora, respecto a disminuir esa movilidad, ¿cómo lo hacemos, doctor? ¿Cómo efectivamente se puede cumplir? Porque aquí se ha tratado de hacer de distintas maneras, ¿no? Por medio de, no sé si llamarlo amenaza, pero por lo menos decir que se van a endurecer las penas. También decretando cuarentenas en otras comunas. Bueno, pero vemos que eso no cesa, que eso no para y bueno, la pregunta es cómo se logra finalmente. Sí, o sea, tal como se ha planteado anteriormente también, hay un porcentaje de personas que no va a cumplir la cuarentena y en eso tenemos que aumentar la fiscalización. Hemos visto, por lo menos de los últimos 5 o 6 días, cómo ha habido un aumento de la fiscalización, por lo menos en lo que es Santiago Centro y también hacia el oriente. Ojalá tuviéramos poder tener datos diarios o semanales, por lo menos de más que el número de fiscalizaciones totales, tiene que ver con el número de controles o el número de destacamentos de que están haciendo esos controles. Lo otro es el plan económico, como se está diciendo, y lo tercero tiene que ver, obviamente, con lo que también se discutió la semana, de que aquí hay un porcentaje de empresas que salen declaradas como esenciales, que no lo son, y ellos más que fiscalización necesitan una orden clara del Ministerio. Lo que nosotros creemos es que aquí las autoridades económicas, y que sobrepasa por mucho al sector salud, no están ejerciendo una presión adecuada sobre cierto sector productivo de que necesitamos y que no hay otra forma de que detengan su producción. Doctor, respecto a cómo se toman las medidas, ayer me tocó hacer una entrevista al alcalde de Pirque y fue bien interesante porque él nos decía que es complejo, porque no se considera muchas veces los votos de los alcaldes de comunas rurales. Él es además el representante de las comunas rurales. ¿Por qué? Porque él nos decía... es distinto estar en cuarentena que tener cordón sanitario. De repente nos decretan cordón sanitario, no se puede entrar ni salir. Y tengo muchos vecinos de acá que, como no tenemos atención, tienen que ir al hospital de Puente Alto, que es la comuna que nos queda más cerca. No hay un banco estado, decía, por lo mismo tienen que salir a cobrar su pensión. Y cuando hay cordón, eso no se puede hacer. O sea, él decía, lo que pido es homologar el decreto de cuarentenas o de cordones sanitarios, porque en el día a día son muchos los problemas que se van generando. ¿Cómo ve usted también este tipo de situaciones que muchas veces, insisto, cuando se obliga o se tiene que hacer este traslado comuna a comuna, se genera contagios cruzados? Bueno, efectivamente lo que usted plantea es totalmente cierto. Ahora, hay que entender que la realidad de Pirque también es homologable no solamente a Santiago, sino a muchos otros sectores. Por ejemplo, en la región de Ñuble, existen 21 comunas que están alrededor de la capital, que chillan, y la mayoría de las actividades más complejas se realizan en la capital y no en esas comunas. Ahora, lo que sí hay que plantear es que efectivamente aquí lo que hay que entender es que efectivamente un cordón sanitario no va dirigido para detener a la persona que va a ir al hospital, no va dirigido a quien tiene que ineludiblemente hacer un trámite en el banco, pero sí va dirigido a las personas que en el fondo en el día a día se mueven sin ningún tipo de control, a las personas que están trabajando en sectores que no son esenciales, y efectivamente en ellos tenemos que disminuir la movilidad. Si aquí nos vamos a llevar siempre por el caso excepcional, efectivamente va a ser inaplicable prácticamente una solución de este tipo, pero lo que tenemos que entender es que no son las excepciones las que tenemos que controlar, sino tenemos que controlar a la normalidad, y esa normalidad es la que se nos está escapando principalmente por las empresas que no han cerrado, por las empresas que se hacen pasar por esenciales, por lo irresponsable, y en eso yo creo que efectivamente tenemos que ir dirigida a todas las acciones para disminuir la movilidad. Claro, ahí el máximo rigor de la ley para las personas que vulneran este tipo de medidas, y no solo eso, que las engañan. Doctor, respecto a la situación que se vive en los hospitales, usted trabaja ahí, está en el día a día, cuéntenos un poco, porque en las últimas semanas seguimos viendo esto, pero no queremos que esto se transforme en algo normal, no queremos perder la capacidad de asombro. ¿Cómo está el tema de los ventiladores? ¿Cómo están las urgencias funcionando hoy día? Usted lo puede ver en el día a día. Sí. Bueno, lo que hemos visto la última semana, y efectivamente esto para concordar un poco con los números, es que efectivamente hemos tenido una baja en la asistencia a los servicios de urgencia. ¿Ya? Los servicios de urgencia que en un momento estuvieron muy colapsados con muchas personas, ha disminuido. Ahora, la asistencia a las personas externas, las que bien consultan de afuera, eso todavía no había un correlato con el funcionamiento interno, ya que todavía hay algunas urgencias donde quedan pacientes conectados a ventiladores mecánicos o con tratamientos intensivos dentro de la urgencia, lo cual no es deseable. Todavía quedan alrededor de 250, 300 pacientes que están siendo atendidos como pacientes críticos, como pacientes ventilados, fuera de un servicio de unidad de pacientes críticos. La capacidad de ocupación de ventiladores
todavía está muy colapsada. Estamos hablando que los ventiladores de Santiago todavía están ocupados sobre un 95%, y lo cual es un número que es demasiado alto. Hay que comprender también que los pacientes ventilados en Chile se han comportado tal como se han comportado en otras partes del mundo, cuya duración de conexión en promedio está alrededor de los 14 días, incluso algunos llegando a los 20, 28, 30 días fácilmente, lo cual nos hace que la capacidad que tengamos de sacar pacientes para desocupar los ventiladores, eso lo hace muy, muy lento. Y es por eso de que una baja en el número de una semana recién no se traduce inmediatamente a una baja en la cantidad de ventiladores ocupados o una alza en los ventiladores que están disponibles. Entonces, es por eso que todavía no podemos relajar las medidas y todavía la red funciona al máximo. Y lo último, tenemos que recordar que en las regiones tenemos un aumento en ciertas regiones y que probablemente se va a traducir también en un aumento en los próximos días con la llegada ya del invierno como tal. Sí. Y eso significa que el colchoncito que teníamos para poder descansar en esas regiones va a ir también acabándose, y por lo tanto tenemos que ver esto como un problema integral y no solamente de Santiago. Doctor, para aclarar este tema, los expertos dicen el único virus que tenemos ahora flotando en el aire, dando vueltas, en fin, es el coronavirus. Hay muchos que se alarman con esto, que se vacunaron y todo, pero dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la influenza? Ese virus queda como en una subcapa, ¿no? No vamos a tener un brote de influenza y tener dos virus en el mismo tiempo. ¿Va a ser el coronavirus el que va a primar todavía en estos meses de invierno? Mira, es una súper buena pregunta. Lamentablemente la respuesta no es tan simple, claro. Y es principalmente porque hasta ahora tenemos solamente coronavirus. Es algo que estaba dentro de las posibilidades que podía pasar, pero no sabíamos exactamente cómo se iba a comportar el virus. En general, hay dos o tres fenómenos al mismo tiempo. Uno, la vacunación contra la influenza fue muy, muy buena, sí, producto, digamos, de la gran campaña que hubo, y eso probablemente nos ayude a que no haya un pic tal como lo conocemos de influenza. Si es que aparece la influenza, lo más probable es que no tengamos un pic tal como lo hemos tenido en los años previos. Ahora, también hay que entender que no tenemos adenovirus, no tenemos VRS, no tenemos metaneumovirus, ninguno de los otros virus que nos causa. Ahora, probablemente ese fenómeno también esté dado porque las mismas medidas que nos sirven para controlar el coronavirus también nos sirven para, en el fondo, evitar el contagio del resto de los virus. Entonces, es muy posible, tal como usted plantea, Humberto, de que en las próximas semanas que nos quedan, en la semana epidemiológica o en las semanas invernales, probablemente no veamos un pic de otro virus y nos tengamos solamente con el coronavirus. Y volviendo al coronavirus, doctor, lo que usted ha podido ver, también hay varios especialistas que sin tener evidencia científica, porque todavía no existe, digamos, pero sí coinciden en que mayoritariamente las personas que más se agravan son las que tienen, por ejemplo, hipertensión y las personas con obesidad. ¿Usted también lo ha podido ver dentro de las urgencias? Sí, efectivamente, las personas, a ver, aquí el grupo mayor que se nos agravan y el mayor número de fallecidos se da a los mayores de 65 años. En verdad, el principal grupo de riesgo en Chile, en el mundo, se mantiene y va a seguir siendo los mayores de 65 años. El 80% de los fallecidos, el 85% de los fallecidos pertenecen a ese grupo y por lo tanto es el gran grupo. Lo segundo, que son los grupos como la obesidad, como los diabéticos, como los grandes fumadores, los pacientes con patología pulmonar previa, en alguna medida los hipertensos también son el grupo que efectivamente se hospitaliza más, se conecta mayormente a ventilador mecánico y por ende termina también con mayor riesgo de fallecimiento. Entonces, justamente ese grupo es el que tenemos que enfocarnos en cuidar más, en evitar los contagios y si eventualmente se expone, tratar de romper la cadena de contagio rápidamente con un aislamiento o con medidas de prevención precoz. Y respecto a otro tema, doctor, vimos que el Ministerio de Salud y también el Colegio Médico en su momento cuestionaron el anuncio de importar remedios que atacarían el coronavirus, que tenía relación con el interferón, que estaba tratando de hacerlo la Municipalidad de Recoleta en conjunto con la Universidad de Concepción. Hay varios remedios, en algún momento se acuerda de la hidroxicloroquina que también fue desestimada. De acuerdo a que la evidencia científica no es 100% certera en esta materia, en algunos casos funciona, pero en otros no, ¿qué se puede esperar de esto y cuál es su visión de parte del Colegio Médico y también como experto? Bueno, hace 10 días atrás aproximadamente, el Colegio Médico, en conjunto con todas las sociedades,
con todas las sociedades científicas, sacamos una declaración que iba orientada a los medios de comunicación en general para que diéramos una comunicación que fuera veraz y transparente en el sentido de que, uno, en el mundo no existen estos fármacos balas de plata, ya eso queremos ser sumamente transparentes. Todos los fármacos que en algún momento se fueron apareciendo se han ido, por alguna forma coloquial de decirlo, desinflando con el mundo. La hidroxicloroquina no ha logrado demostrar su eficacia, y es más, en el contexto de paciente crítico aumentaba la mortalidad incluso de los pacientes. La ivermectina, ni siquiera existen estudios clínicos que sean reales y veraces, y solamente hay estudios experimentales en células, lo cual no lo hace aplicable a un modelo clínico. El plasma, que probablemente es la medida que ha tenido mayor resultado o mejores resultados, todavía está en fase experimental. Y por último, los corticoides, que nosotros los llevamos años ocupando en fallas ventilatorias graves o en neumonias graves, probablemente es lo que ha dado mejor resultado. Pero lo que quiero decir aquí es que el mensaje es que no existen balas de plata, y probablemente si es que hay alguna persona, algún profesional que venga a ofrecer estas balas de plata, lo más probable es que esté en el terreno de la falsedad, o no quiero decir mentira, pero probablemente de algo que no está avalado por la ciencia 100%. Doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Geomédico, muchas gracias por su tiempo, como siempre, por conversar con nosotros. Vamos a estar a la espera en los próximos minutos ya de un nuevo balance de la autoridad sanitaria, a ver si volvemos a contactarlo. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días, Humberto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir revisando calles, qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Imagen en directo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ahí está Toro Mazote con la Alameda. Hay poco movimiento, afortunadamente. El llamado es a quedarse en la casa. Por lo mismo, estamos tratando de informarlo lo máximo posible desde bien temprano.